Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante para irnos de viaje. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, muy contenta como todos los sábados de estar aquí contigo y nada, pues con toda la gente que nos escucha en sus casas, que la verdad cada vez nos encontramos con más gente que nos escucha y eso Sí, es nos súper alegra tanto. Sí, emocionante. Me sí, encanta porque este programa es lejos nuestro programa favorito. sí. Y además enterarnos de que hay niños que Sí, acompañan a sus papás, así como a la hora que están preparando con el aperitivo y que escuchan. Así que a sí. todos ellos, el más cariñoso de los saludos y decirles que nos sentimos súper contentas, orgullosas y agradecidas de que estén ahí al otro lado. Sí, pues exactamente. Así que gracias a todos nuestros auditores de sábado en la noche, porque se repite a las 11 de la noche, pero además de todos los que nos escuchan en TV después, en YouTube, a la hora que quieran. Por lo tanto, podemos acompañarlos de lunes a viernes y en forma permanente. Claro, ¿Viste? exactamente, Que sí. entrete. Me parece fantástico. Sí, y además que hoy día nos vamos a ir a un lugar, hoy día vamos a viajar así Desde el Vera, de verdad, sí, vamos a viajar territorialmente territorialmente, y en el sí. tiempo. Y en el tiempo, claro, vamos a retroceder, vamos a llegar hasta hoy día, pero vamos a ir a conocer uno de los lugares que está bien de moda hoy día, que se ha convertido en un destino turístico que cada vez cobra más fuerza, y que es precisamente el taco de la bota italiana. Vamos a ir a la Puglia. Vamos a ir A la A Puglia. la Puglia o a Puglia. Apulia, sí, Apulia en castellano, pero Puglia Puglia en italiano. en italiano. Es Mira, ahí una tenemos, mira, zona, mira, mira la imagen que sí, tenemos ahí. fantástico, es una zona diversa, porque no podríamos decir que tiene una historia unitaria, es una historia que de alguna forma los distintos pueblos que van a estar en este lugar van a ir determinando matices distintos en las distintas regiones que hoy día componen este taco. Claro, pues no es exactamente, no es una sola región, sino que son varias. O sea, es una región y varias O provincias, sea, digamos claro, así. son varias provincias y dentro de cada una de esas provincias hay varias ciudades. Entonces, y claro, y como tú dices, además, por la ubicación que tiene, súper estratégica, por ser una tierra también bastante fértil, evidentemente que objeto de deseo de muchos, ¿ya? Y entonces muchos han pasado por ahí y dejaron sus huellas. Aparte del hecho de que al igual que como hemos visto, como hemos conversado aquí en Sicilia, también es un territorio que afectado por terremotos ya ha sido destruido y por lo tanto hay algunos lugares que están reconstruidos y que los hace ser en el fondo lugares súper como armónicos, en el fondo en el estilo cuando ya se construye como en el estilo barroco. Pero si uno va para atrás, ¿ya? La verdad es que eh, claro, hay que retroceder muchísimo para entender cómo se va a poblar esta zona que tiene algo así como de como 19.300 kilómetros cuadrados, 4 millones de habitantes hoy día. Y ayer que estuvimos calculando, Son como 400 y tantos kilómetros todo el si uno, taco, claro, si uno lo lo cual no es tan recorre poco, es como ir de aquí a La a Serena. La Serena, más o menos, exactamente, sí. Sí. Así que, nada, porque como te decía, hay que retroceder muchísimo para los vestigios Bueno, más de antiguos. hecho, cuando decimos muchísimo, es muchísimo, porque hay vestigios humanos muy tempranos, incluso un antecesor al Neandertal, se encontraron vestigios fundamentales y de hecho es una zona de la Puglia la que le da nombre a ese hombre específico. O sea, desde ahí, desde entonces, hay muchos dólmenes, menires, que básicamente muestran una cultura, podríamos decir, temprana con agricultura, digamos, sedentarización, jerarquización, porque las tumbas, los dólmenes generalmente son tumbas de paso, que ya son tumbas individuales, que evidentemente dejan evidencia de jerarquía. Claro, claro. Entonces habla de sociedades que igual por los restos que se han encontrado, los restos como materiales, las cerámicas, por ejemplo, ¿No? Y las cuevas. y las cuevas donde hay hallazgos de alrededor de 45.000 piezas, o sea que tienen que ver con desde hueso hasta en el fondo herramienta, que demuestran en el fondo que eran pueblos bastante más sofisticados de lo que uno pudiera pensar. No, Y y el las pinturas la rupestres que hay también son extraordinaria. extraordinarias porque uno siempre tiene en la mira, A la Altamira, cueva valga la Altamira, claro. redundancia, pero hay muchísimas otras cuevas. Y aquí en esta zona, en la Puglia, hay muchas zonas que son de una piedra que es relativamente blanda y por lo tanto que se van a excavar y hay
podríamos decir, presencia humana muy temprano. Claro. Así que, por una parte, tenemos en el fondo todo ese poblamiento que hay distintos pueblos que se van a ir instalando ahí. Pero lo cierto es que van a aparecer los griegos, ¿ya? Y van a ser primero los griegos de Esparta los que van a comenzar, en el fondo, a tomar control de ciertos territorios. Y los griegos van a ir avanzando, en el fondo, por el territorio y van a ir fundando ciudades, ¿ya? Y esas ciudades, en el fondo, se van a incorporar al concepto, en el fondo, como de esa Magna Grecia, que va más allá del fondo de lo que es Grecia, sino que posesiones en torno al mar Mediterráneo. Y hay, ¿ya? También vestigios de ese mundo griego. Importante, o sea, de hecho, uno siempre tiene la idea de la Magna Grecia, Sicilia, precisamente porque Sicilia tiene templos monumentales, claro, completos. O sea, Segesta, Selinunte y el Parque Arqueológico de Agrigento son algo realmente impresionante. Pero la zona de la Puglia también tiene presencia importante. Hay templos no completos, pero sí con todas las columnatas, claro, que básicamente muestran, y ojo, también estamos hablando de ruinas frente al mar, que eso también es algo que uno lo ve en Agrigento. Claro, lo hace súper escénico. Súper escénico, sí. O sea, independiente que no está entero, es el espectacular. templo de Poseidón, Taranto, es una de las cosas realmente impresionantes. Lo hace ser un paisaje mucho más romántico. O sea, a mí me encanta la ruina ruinosa es lo mejor. Es que la ruina ruinosa te evoca el pasado íntegro. En cambio, cuando, por ejemplo, algo se recicla y se transforma en otra cosa y cada generación va poniendo una cucharada, es tan difícil después poder desarmar. Es como, por ejemplo, no sé, yo siempre doy el ejemplo de el gótico en España. El gótico en España es un gótico que fue intervenido en el tiempo. Tremendo, sí. Y que está lleno de barroco en el interior, y que es como ni chicha ni limoná, es una cosa... Claro, uno se desilusiona, o sea, uno ve las catedrales por fuera, entonces uno dice gótico. ¡Wow! Burgos, por ejemplo, es una belleza. Claro, y uno entra y... Toledo, uno claro, y a uno se le produce una desilusión terrible, pues, porque terrible. Claro, como que no, como dice Cristian León, nuestro querido Cristian León, no entendieron el gótico. Los españoles no entendieron el gótico, que era una planta completa para reunir a la comunidad. Claro. No, ellos dividieron en capillas. Está lleno de capillas y de cosas, todo recargadísimo, y los coros y los órganos, cosas. Exactamente. No dejan, entonces, la ruina tiene eso que tú lo puedes completar en la imaginación, pero que es pura, y que de alguna manera evoca en forma real y vívida un pasado específico, y no este paso del tiempo que básicamente cada uno quiso dejar su impronta. Entonces, claro, esa ruina en particular sí te permite completar ese mundo griego, que tiene que haber sido increíble, porque de hecho ellos estaban ahí cuando podríamos pensar en un tiempo remoto de la península itálica, distintos pueblos. A toda la zona de la Puglia había inicialmente ilirio, llegaron los griegos, más al norte tenemos los etruscos, ya los sabinos, en fin, y se va a instalar Roma. Roma, que era una pequeña ciudad en el Lacio, y que precisamente en un momento Roma ya se constituye como república y comienza a expandirse. Si uno piensa en Escipión Barbado, son las primeras incursiones sobre la península itálica, y en la medida que Roma baja, la República Romana baja por la península itálica, se va a encontrar con distintos pueblos, y se va a encontrar también con los griegos, pero específicamente en la zona de la Puglia se van a encontrar con los samitas, y por lo tanto son por una parte las guerras samitas, por otro lado esta impresión respecto a los griegos, que va a decir, wow, van a quedar obnubilados y los romanos van a decidir hacerse griegos, y posteriormente, en la medida que incursionan hacia el sur, se van a encontrar con los cartagineses, y eso va a explicar las guerras púnicas, y de hecho en la Puglia van a sufrir un revés no menor los romanos. Sí, pues ahí van a ser, en la segunda guerra púnica van a ser derrotados por Aníbal. El de los elefantes. El de los elefantes, exactamente. En la batalla de Canas. En la batalla de Canas, es efectivamente, donde era como casi impensado que los cartagineses pudieran vencer a los romanos porque eran numéricamente muy inferiores, pero efectivamente los van a derrotar. Y hoy día, de hecho, se puede visitar el parque arqueológico donde se produjo esa batalla, y uno puede caminar en el fondo por el terreno,
Así que yo, de verdad, nosotras vamos a ir a la Puglia en marzo del 2025 y entonces empieza a dar como la ansiedad, ¿ah? Porque Sí. la verdad, imagínate lo que es caminar por ahí y pensar que ahí estuvo Aníbal, po. O sea, no, son una No, cosa increíble. Pero claro, lo cierto es que se va a ir dando, en el fondo, esta conformación de la República Romana, que va a ir tomando control de la península itálica. Finalmente, los romanos van a terminar venciendo a los cartagineses se van a retirar de la zona y los romanos van a asentarse en esos territorios. Y como tú bien decías, los romanos son prácticos, los romanos se dan cuenta que los griegos ya han creado muchísimas cosas. han pensado, cantidad. Han pensado cantidad de cosas y por lo tanto, claro, uno puede decir, claro, los romanos conquistan territorialmente, pero intelectualmente ya son los griegos los que conquistan a los romanos. Los que conquistan a los romanos, porque los romanos terminan helenizándose. ¿Ah? Exactamente. Por eso hablamos del mundo greco-romano. Claro, el mundo greco-romano. Y hacen como, siempre decimos, como copy-paste. ¿Ah? Si ya tenían todo un panteón de dioses, bueno, los mismos les cambiamos los nombres nomás. Claro, para que no se note. Para que no se note. Pero lo que sí, claro, los romanos sí son grandes ingenieros. Y entonces eso es lo que implica que por donde los romanos estuvieron hay vestigios romanos importantísimos y aquí en la Puglia también. Y Sí. el hecho de que, como dice Mary Bird, ¿ya? Plantaron por el imperio olivos, ¿ya? Y en la Era una Puglia tierra fértil. era una El tierra granero fértil. va a ser El a granero, convertir. exactamente. Bueno, y además hay que entender que desde la Puglia va a ser una conexión tremendamente importante con el Mediterráneo. Los romanos no solo son constructores, son ingenieros, fundadores de ciudades, hacedores de caminos, sino que particularmente son fundadores de ciudades y hacedores de caminos porque son comerciantes. Claro, el comercio. Los productos del imperio fluyen y llegan, todos los caminos llegan a Roma, y la puerta de entrada desde el oriente va a ser el puerto de Brindisi. Claro. O Brindisi. Y Brindisi básicamente está conectado con Roma por la vía Apia, y no solo por la vía Apia, o sea, la vía Apia que uno siempre la tiene en mente en Roma, en el parque arqueológico vía Apia que llega hasta Frascati, pero en realidad esa vía baja hasta el Taco mismo, o sea, hasta Claro. la punta literalmente del Taco, y este va a ser un puerto fundamental, y ahí está desde entonces, ya hasta hoy día, la columnata, Que marcaba la columna claro, que marca en el fondo el fin de la vía Apia. el fin de la vía Apia. Y no solo era la vía Apia, sino que además era la vía Traiana, que eran también otra serie de caminos que comunicaban en el fondo todo el territorio. Y entonces, claro, a través de esos caminos, a través de ese puerto de Brindisi, como tú dices, salían los productos y se produce también esa conexión entre el oriente y el occidente, así como pasa un poco en estos territorios lo mismo que cuando uno describe la importancia de Sicilia, ¿ya? El hecho Punto de ser, inflexión. claro, y el hecho de ser esa puerta, ¿ya? Que comunica O sea, a de ambos hecho, lados. es ese concepto, es el concepto de puerta, porque cuando uno piensa en el mundo marítimo, que vamos a ver que la Puglia como región va a tener un punto fundamental, cuando uno piensa en ese concepto marítimo, no basta tener costa. No, Hay que tener una actitud en el que el mar es una puerta abierta que permite conectarse en una barrera. claro, piensa en nosotros, claro, nosotros podríamos en Chile ser tenemos una costa gigantesca, Imagínate. pero el mar es una barrera. Y de hecho, si uno piensa, no somos marítimos en ninguno de los casos, porque tampoco socialmente, porque aunque se producen muchos mariscos, el consumo de marisco, digamos, como nación, es bajo en relación a la costa que tenemos. O sea, nosotros debiéramos tener todos los platos típicos en base a marisco. Y no es así. Exactamente, po. No es así. No es así por una parte porque, bueno, no existe tal vez la cultura. No, pues porque en Chile los españoles que van a llegar son hacendados, y esos hacendados se van a sentar en el Valle Central, específicamente, podríamos decir, considerando el mar como una barrera. Como una barrera, claro, como una isla, Como una Como una básicamente. isla, claro. Claro, o sea, y además ese es el tema, porque además nosotros por nuestra ubicación geográfica, por un lado tenemos la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa y el mar. Entonces como que en medio de las dos cordilleras se instalan las principales ciudades y el mar queda como... pero bueno, lo otro además que los mariscos y los pescados son harto caros, ¿no? Bueno, por eso, pero... Como no hemos dedicado a exportar, por lo que supuesto. queda aquí adentro no... Claro, pero aquí nosotros estamos hablando de una zona que es marítima. Sí. Abierta. Es o sea, abierta el desde el mar, comienzo. el mar es una vía de comunicación.
en el fondo. Exactamente. Y por ahí se traslada. No, y o de sea, hecho, posteriormente, no en la época romana, pero sí posteriormente, Trani, por ejemplo, va a tener el primer código marítimo del mundo. sí, Una cosa que uno dice, pero ¿cómo? O sea, Trani no es parte de las repúblicas marítimas, que eran Pisa, Génova, Venecia, Amalfi, pero todas ellas de alguna manera tenían contactos con Trani, salían desde Trani, Trani tenía embajadores en las en repúblicas distintas y ellos a partes. su vez, Claro. familias importantes de estas ciudades vivían en Trani, y por eso es ahí. Que no es una república marítima, pero sí es un enclave de apertura para Claro. las repúblicas marítimas, Claro, digamos, al Trani tiene que Mediterráneo. haber vivido en ese momento, o sea, imagínate el esplendor que tiene que haber en el hecho de que familias importantes, en el fondo de estos mercaderes de las distintas repúblicas, se instalaran ahí. El hecho de que hubieran en el fondo estas embajadas, tiene que haber sido, o No, tiene sea, que haber sido increíble porque una de las cosas importantes, y que vamos a hablar de vuelta de comerciales, es cómo se desarrolla esta zona, principalmente en la Edad Media, que es exactamente. realmente fabuloso. Fabuloso. Así que vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando precisamente de este taco de la botella italiana, la Puglia. Y habíamos esbozado la presencia de los ilirios, de los griegos, de los romanos, y a la caída del Imperio Romano van a llegar nuevos pueblos. Llegan nuevos pueblos, como pasa en el fondo en casi, o sea, en toda la Europa, la parte occidental del imperio. Y aquí primero van a tener presencia importante los ostrogodos, que forman su reino, que ocupan la península itálica y un pedacito más. Pero en el fondo posterior a la llegada de los ostrogodos, lo que va a ocurrir es que desde la parte oriental del imperio, o sea, el imperio romano de Oriente, o lo que llamamos imperio bizantino, se intenta en el fondo la recuperación de los territorios que habían colapsado en el 476. Y evidentemente que la época de Justiniano es la época de mayor esplendor, donde recupera parte importante de lo que había perdido. ¿No? Y hay vestigios bien importantes de la presencia bizantina en esta zona. Exactamente. Y entonces ahí van a aparecer los bizantinos y la zona de la Puglia va a quedar bajo, en el fondo, bajo ese dominio. Y evidentemente que los bizantinos dejan también ¿ya? Su huella, su impronta, y eso es lo que hace que culturalmente esto sea tan rico. Claro, pero además hay que entender que ya el siglo VIII se va a complicar aún más. Por una parte, porque va a llegar el Islam. El Islam va a terminar estableciendo un emirato, de hecho, en la ciudad de Bari, que es bastante corto en tiempo, porque precisamente va a ser recuperado esto por parte de la cristiandad. Y vamos a tener una presencia también de longobardos, dos que van a llegar, y por lo tanto podemos decir longobardo bizantino, y a esto se le va a agregar la presencia primero de, podríamos decir, caudillos del mundo normando. Los normandos son vikingos, afrancesados, que obtienen el ducado de Normandía, es decir, el ducado de los hombres del norte. Normandía es eso, que se establecen en el norte de Francia y que desde ahí van a incursionar a distintas regiones. ¿Por qué? Porque como dice Norwich, Julius Norwich, que es un historiador, los normandos tenían muchos hijos y eso implicaba que si había mayorazgo no podían, solamente el mayor heredaba, el resto, claro, y el resto tenía pobre, que salir como a rata. buscar aventura y de alguna manera una posición social, y debido a esta pugna, podríamos decir, entre los bizantinos, los longobardos, ¿no es cierto?, que estaban en esta zona, había siempre la posibilidad de correr un poco el cerco uno con otro, y por lo tanto varios de estos normandos van a aparecer presentándose como mercenarios para pelear por un bando o por otro. Claro, ya sea por los longobardos o por a los bizantinos. Exacto. Y ahí algunos van a conseguir finalmente ciertos territorios y se van a instalar en la zona, y eso va a hacer que otros vengan a tratar de buscar suerte, porque además tenían digamos, parentesco, y algunos van a llegar incluso de saqueadores, y ahí hay una figura fundamental, que es la figura de Roberto Guiscardo, que va a llegar a esta zona
teniendo en cuenta que su medio hermano ya estaba en la zona asentado, Drogo, y va a intentar que Drogo le dé algo, pero no le da nada, y por lo tanto va a ser primero, se va a dedicar al pillaje, y posteriormente se va a aprovechar de la situación política. ¿Y cuál es la situación política? Los estados pontificios, o más bien el Papa, es un señor espiritual, pero temporal. Sí. Y como señor temporal, durante la Edad Media va a comenzar a intentar mover el cerco. Y cuando digo mover el cerco es porque cuando Carlomagno se corona emperador cristiano, el emperador está por sobre el papado, y por lo tanto es el emperador el que establece y nombra una terna para que el Papa elija a los obispos. Por lo tanto, el que nombraba a los obispos era el emperador. Y entonces toda la Edad Media va a estar enmarcado en lo que se llama la querella de las investiduras. ¿Quién debe investir? ¿Quién debe nombrar a los obispos? Y el Papa va a decir, tengo que ser yo, no tiene que ser el emperador. Y esto va a generar, en el periodo medieval, que el Papa esté enemistado con el emperador ahora del Sacro Imperio Romano Germánico, heredero de ese imperio carolingio, o más bien la reencarnación de ese imperio como concepto, pero además con intereses políticos. Y en esta pugna, bueno, Roberto Guiscardo se va a poner del lado del Papa. Se va a poner del lado del Papa, el Papa va a considerar que es bastante bueno tener en el fondo el apoyo de alguien que te defienda. Lo mismo había ocurrido, si pensamos en Carlomagno, el Papa cuando necesitaba defenderse de los lombardos, que es lo que hace, bueno, mirar a los francos. Y ahora en esta ocasión va a mirar a estos normandos, y entonces el Papa, mediante una bula, va a concederle a Roberto Guiscardo el título de duque de Apulia, de Calabria, y agrega Sicilia. Porque pero Sicilia no la tenían. No, pues Sicilia en ese momento todavía estaba en manos de los musulmanes, y entonces el Papa le da ese título como modo de incentivarlo a hacer el proceso, podríamos decir, como de reconquista de esos territorios. Y eso va a ser efectivamente lo que Roberto Guiscardo va a hacer, emprender en el fondo la recuperación de los territorios de Sicilia a mano de los infieles, y aparte de eso, bueno, hace muchas cosas, porque a partir de aquí, o sea, la presencia normanda es, podríamos decir, una especie como de broche de oro en la historia de la Puglia. Nos falta otro importante, pero sí, este es el primer periodo, podríamos decir, de esplendor de estos territorios, cuando y una real unidad, claro, la presencia del mundo normando. Y dentro de las cosas que hace, y que suenan divertidas, que son las cosas que uno no se olvida, es que Roberto Guiscardo ya estaba casado, con una primera mujer, pero se da cuenta de que también políticamente le convenía hacer una alianza con los lombardos, y estaba disponible, podríamos decir, en fondo la hermana del rey de los lombardos en ese momento, y entonces él dice, bueno, tengo que solucionar este problema, decide repudiar a su primera mujer, ¿ya? Va a alegar consanguinidad, o sea, como que eran demasiado parientes, y por lo tanto Dios podía castigarlos, ¿ya? Después de que ya llevaban casados largo tiempo, y entonces la repudia y se casa, en el fondo, con este nuevo matrimonio que le da una alianza política. Exactamente, y tiene la alianza política. Y entonces va a lograr la reconquista, podría ser la conquista de Sicilia, para su hermano Roger I. Y ya hemos hablado, pueden ir a buscar el programa de Sicilia, un poco para entender qué es lo que pasa. También Sicilia vive el esplendor de los normandos. Claro. Los normandos dejan, y son tremendamente importantes para la historia de Occidente. Estos vikingos, y uno piensa, la era vikinga puso en jaque a la cristiandad por 200 años, pero los vikingos se van a cristianizar. Y cuando nosotros pensamos en el reino, los normandos son ya vikingos no solo afrancesados, sino que cristianos. Son, de hecho, los normandos los que van a iniciar la conquista de este sur, no solo la Puglia, sino que también toda Calabria, sobre todo la parte final de la Bota y Sicilia, previo a lo que es, generalmente nosotros ponemos a los normandos como concepto en la conquista de Inglaterra, pero esto es anterior, o sea, en el 1066 también va a ser Guillermo, duque de Normandía, Guillermo el Bastardo, que va a pasar a la historia como Guillermo el Conquistador, que conquista Inglaterra. Y ellos cambian, y por eso me detengo aquí en Inglaterra, la fisonomía de Inglaterra. Nosotros siempre pensamos en Inglaterra verde con castillos de piedra. Pero los castillos de piedra es una innovación normanda. Ellos no solo peleaban a caballo, construían en piedra. Y por lo tanto, los vestigios monumentales más fabulosos de fortalezas, digamos, de fortaleza y valga guerreras, porque cuando nosotros pensamos en los castillos no son residencias.
son de alguna manera una prueba de ocupación de un Claro, ir territorio. ganando territorio, Claro, es controlando. el término conquista. Y eso mismo lo vamos a ver. Por otra parte, porque si uno piensa en la construcción en piedra de estas fortalezas, también va a permitir la construcción en piedra en lo que uno ve después en el románico y gótico propiamente tal. O sea, la piedra que se instala como concepto medieval se debe a los normandos. Y además los normandos van a ser los que van a liderar gran parte lo que son las cruzadas. Por lo tanto, todas las fortalezas de las cruzadas van a tener que ver con ello. Y ese vestigio monumental de construcciones en piedra, castillos, digámoslo así, también se ve en la Puglia. Claro, también se ve en la Puglia y también hay que pensar que en ese periodo, como tú decías, de las cruzadas, evidentemente que nuevamente ya van a ser los puertos en la Puglia, Brindisi, por ejemplo, el puerto desde donde salía, en el fondo, pues, gran parte de los caballeros cruzados hacia iniciar el camino hacia Tierra Santa. Así que, claro, ese el periodo, podríamos decir, un periodo importante, un periodo de esplendor, este periodo de construcción de estos castillos, de fortaleza, y, como decíamos, al igual que Sicilia, es un periodo, en el fondo, en el que se va a dar la unión de muchos elementos que explican un poco o que completan lo que es Occidente. O sea, es verdad que sin el aporte de los normandos no tenemos el Occidente como lo entendemos hoy día, y esta época de la Edad Media, que siempre está como tan mal mirada por la historiografía, desde un error. O sea, completamente un error, pues desde que Jules Michelet dice que fue una larga noche oscura en la que prácticamente nada pasó. Y son 1000 años. Y son 1000 años. Cuando uno mira estos momentos, ¿ya? Cuando uno piensa más, no sé, en las construcciones góticas, uno se da cuenta que es completamente errado. Pero, como decíamos, para la Puglia, ¿ya? Va a haber otro personaje que es importantísimo y que también en el fondo está ligado a la presencia de los normandos, porque en el fondo se va a, dentro de la casa esta Hauteville, que era la casa de estos normandos, Constanza, ¿ya? Se va a casar con quien era Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la dinastía Hohenstaufen, y ellos se van a convertir, ¿ya? Van a heredar en el fondo estos territorios, y ellos se van a trasladar, de hecho se van a ubicar en Sicilia, y ahí van a ser esta figura importantísima que es Federico II Hohenstaufen, que va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Sicilia, en el fondo de todos estos territorios de la Puglia, de la Calabria, y también rey de Jerusalén. Y él también deja su huella importantísima. O sea, es decir, partamos por, ¿cómo lo llamaban? Stupor mundi, o sea, es decir, el asombro del mundo. No cualquiera lo llaman así. No. ¿Ya? Un hombre culto que hablaba una cantidad de idiomas importante, 9 idiomas, escribía en 7, pero además que va a fomentar las letras, las artes, va a crear una escuela, esa escuela siciliana que se conoce como tal. Él mismo va a escribir una serie de tratados, incluido el que es considerado el primer tratado de cetrería, sí, y de clasificación de pájaros, básicamente. O sea, además de varios poemas, claro. Poemas y filosofía, o sea, es un hombre muy culto, pero que además va a gustarle las artes, y como le gustan las artes, también va a ser un gran constructor. De hecho, en Sicilia su presencia se marca en forma constante, pero a él le gustaba la Puglia, y a él le encantaba pasar los tiempos en la Puglia, y se va a hacer varias residencias en la Puglia, y en particular probablemente uno de los vestigios monumentales, la fortaleza más impresionante que se encuentra en la zona, es precisamente su coto de caza, el llamado Castel del Monte, que es una fortaleza curiosísima, porque tiene una estructura digna de la teoría de la conspiración. O sea, cualquiera diría, claro, al tiro, el código da Vinci, porque es octogonal, en fin, no tiene nada que ver con eso. Eso básicamente son invenciones muy modernas, o sea, no existen fuentes que puedan acreditar que nada de esa invención es cierta, sino hasta la década de 1950, cuando un señor inventa todo esto. O sea, claro, antes de eso no hay ninguna fuente. O sea, no tiene que ver con eso, pero es un castillo, fortaleza, octogonal, sin foso. Por lo tanto, no es una fortaleza. No, era simplemente su coto de caza. Porque claro, como tú decías, a él le gustaba la zona de la Puglia. Se supone que él debía haber manejado los asuntos
desde Palermo, pero le gustaba más este Sí, territorio. pues, y la y construye ahí en la entonces, zona de Agria. Claro, exactamente. Sí, y debe ser, o sea, de las construcciones más extraordinarias, y por eso ese castillo además ha sido catalogado en varias ocasiones y por distintas organizaciones como el castillo más impresionante de todos los que construye este Federico II Hohenstaufen. No es el único, porque se va a construir varios, otros que son, sí, ya más... Son prisiones, de que hecho. son, claro, algunos que utiliza como prisiones para los sarracenos, en el fondo para los infieles, los musulmanes, y otros, claro, que son abiertamente fortalezas. Pero este es realmente extraordinario. Esa es otra de las cosas que quiero ver. No, por supuesto. Y además una cantidad de construcciones de iglesias, el llamado románico, que, ojo, aquí hay una cosa importante, porque generalmente uno establece en siglo románico, gótico, pero esa distinción de siglos que uno ve en Europa continental es diversa en distintos lugares, porque, por ejemplo, en el mundo germano, el románico permanece por más tiempo y básicamente toma ciertas estructuras de lo que es el gótico posterior, manteniendo el arco de punto, claro, en vez del arco de ojiva. ¿Ya? Y por lo tanto se extienden ciertos y toman individualidades ciertos estilos. Entonces, claro, nos encontramos con iglesias románicas porque tienen arco redondo, pero que se van a construir del 12 y 13, y el 12, claro, 13, el 13 ya en particular es la época del auge del gótico. El gótico nace en Francia y se extrapola, y por lo tanto ciertas características del gótico son incorporadas incluso en ese románico. El románico generalmente no tiene necesariamente los contrafuertes para, claro, digamos, para filmar, pero hay ciertas características, y ahí en la Puglia hay un estilo muy propio que se encuentra en distintas ciudades y está lleno de iglesias. Bueno, algo bien típico en Italia, en general, la chiesa está llena de chiesa. Y dedicada muy a distintos santos. Por supuesto, y el culto a las reliquias, vamos a hablar de eso. Nos vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Puglia, del periodo medieval, de Federico II Hohenstaufen, de los castillos, de las iglesias, y evidentemente el periodo medieval va a ir en decadencia. Los sucesores de Federico no van a hacer lo mismo. No, pero van a hacer lo mismo. Después él va a dejar estos territorios en manos de su hijo Manfred, que era un hijo, se dice que ilegítimo. Pero parece que se casó al final. Dice que se habría casado con la madre de Manfred. Y claro, después ya de Manfred, la Puglia entra en un periodo de inestabilidad, y ese periodo de inestabilidad es lo que explica que finalmente estos territorios pasen a quedar bajo el dominio del reino de Nápoles, ¿ya? O incorporados más bien en el reino de Nápoles. Y ese reino de Nápoles, en el fondo, va a partir ya del 1400... va a caer en manos de Aragón. 1434, por ahí, va a caer en manos de la corona de Aragón, ¿ya? Esa corona de Aragón que con el tiempo, hay que entender, va a comenzar a formar parte de lo que es España, el imperio el matrimonio español de Fernando e Isabel. Exactamente. Se empieza a constituir España. Claro, tras el matrimonio de ellos no se va a producir la unión de Castilla y Aragón, ellos no funden las coronas, pero sí es el inicio. Ya cuando aparece el nieto de los reyes católicos, que es Carlos V, que es de la dinastía Habsburgo, uno ya puede hablar, en el fondo, de esa España. Entonces, ese reino de Nápoles primero está en manos de la corona de Aragón, y posterior a eso, en el fondo, empieza a formar parte de lo que es el imperio español, ¿ya? Porque claro, no solo es eso, sino que es Cerdeña, Sicilia, el reino de Nápoles, varios territorios del Mediterráneo, más, bueno, todo lo demás del imperio. Y va a permanecer así, ¿ya? Hasta, no va a haber mayores cambios hasta el año 1700, después 1734, pero hay que entender que a pesar de que, por ejemplo, Fernando de Aragón construye también una fortaleza, una cosa que es realmente extraordinaria, los españoles, sobre todo cuando se produzca el cambio de dinastía, ¿ya?
van a generar una burocracia importante y eso va a llevar también a podríamos decir, un empobrecimiento de los territorios. Y eso tiene que ver porque en 1700 se muere el último de los Habsburgo, ¿ya? Y los Borbones, o sea, un nieto de Luis XIV, es quien ocupa el trono español. Claro, Felipe V. Y ahí viene la disputa. Por un tiempo la Puglia va a quedar en manos de los Habsburgo austríacos hasta 1734, una guerra donde los españoles vencen a los austríacos y ahí entonces los Borbones, a partir de 1734, toman control de la zona de la Puglia, ¿ya? Un poco eso y ahí va... podríamos decir los vestigios monumentales más importantes están en la zona de Lecce, porque Lecce se va a caer en gran medida por un terremoto y se va a reconstituir particularmente barroco. Y por lo tanto, ahora, es un barroco hispano, sí, pero es puliano, o sea, es de la Puglia, es distinto. Claro, es como el barroco siciliano que tiene sus características propias, este también. Claro, tiene sus características propias, sí. Así que, y todo eso en el fondo va a estar más o menos con esas características hasta que nos aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Que desarma todo. Desarma todo y la Puglia va a estar bajo el control, en el fondo, de Napoleón entre 1806 y 1815. Desarma, podríamos decir, lo que era el régimen feudal, va a establecer un nuevo régimen, en el fondo, judicial. Y en el fondo modificaciones importantes en ese periodo. Y lo que va a ocurrir es que después de que Napoleón es derrotado en 1815, el Congreso de Viena, que intenta volver atrás, ¿ya? Dentro de las medidas que se toma es que a partir de 1816 esos territorios van a pasar a llamarse el reino de las dos Sicilias. O sea, una Sicilia es Sicilia y la otra Sicilia es el reino de Nápoles, que quedan unidos bajo el control, ¿ya? Nuevamente de la monarquía hispana, ¿ya? Y llegamos en el fondo un poco así a ya al siglo XIX, cuando empieza a aparecer a partir de 1820 la idea de el Risorgimento, que va a llevar a la unificación italiana y que es lo que pone fin, podríamos decir, a ese reino de las dos Sicilias, y la zona de la Puglia y también Sicilia pasan a ser parte de la Italia unificada. Que además hay que entender que la Italia unificada es una impostura desde el norte, que va a encontrar por una parte apoyo a Garibaldi, sí, esperando, digamos, mejores condiciones, pero también va a encontrar un movimiento posterior de que ya se instaura la, digamos, Italia como un todo. Se van a dar cuenta que no les gusta tanto, y por lo tanto va a haber movimientos, los carboneros que van a surgir en la Calabria y en la zona, digamos, del sur, en Sicilia específicamente también, que van a ser aplastados, y esto va a determinar una cosa muy importante para el sur de Italia, porque hay que comprender que estamos en 1861, es el periodo de auge de la industrialización viene del norte, el norte quiere de alguna manera imponer sus formas, pero la acción política contraria a la unificación del sur de Italia va a implicar también una decisión política de castigar al sur. Claro. Y ese castigo al sur va a ser retrasar y de alguna manera incluso prohibir la industrialización del sur, sumirlos en rigor en la pobreza. Y eso, que es deliberado y que además va a haber persecuciones, explica también la migración del sur de Italia al Nuevo Mundo buscando nuevas oportunidades, porque están realmente muy complicados. Y eso se paga hasta el día de hoy. O sea, la Puglia hoy día tiene 4 millones y tantos de habitantes, en la cual hoy día hay un florecer que tiene que ver con el turismo, pero no tienen base industrial importante, con excepción de la parte de los puertos, que ahí claro, podemos Bari, decir, Bari, claro. Pero en general es una zona retrasada. Si uno piensa, por ejemplo, Matera, que es un lugar que llama mucho la atención, Matera en 1950, digamos después de la posguerra, porque hay que entender que además hay que sumarle la Primera, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial además va a implicar la fase final en Italia, una guerra civil, y toda la parte sur va a quedar en manos de los aliados, va a haber bombardeos, va a haber... Entonces, después de la guerra va a venir como un volver a iniciar, y ahí se va a descubrir, por ejemplo, los Sassi, que era gente que vivía en estas cuevas que son desde la época, pero es decir, desde que no hay registros incluso. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo vivían ahí. Y efectivamente estas zonas se habían creado, y es más, hoy día están bien admirados los Sassi, en particular porque han sido reciclados mucho en hoteles y todo, pero además se han admirado porque habían construido un sistema que lo podríamos llamar autosustentable. O sea, tenían cisternas
para acumular aguas lluvias, o sea, tenían posibilidades de tener agua, alimentos, en fin. Pero no tenían calles, las calles estaban por encima, pero en el año 50 se decreta que esto es algo espantoso, insalubre, y se cierran. Y se olvidan los Sasis hasta la década del 90. Y en la década del 90, cuando están haciendo unos jardines, esto colapsa y descubren las cisternas y empiezan a descubrir esta ciudad subterránea que hoy día es el gran atractivo de la zona de Matera, que además se ha convertido en el lugar para grabar todas las películas situadas en Jerusalén. Claro, o sea, era un gran parecido. O sea, un gran parecido. O sea, sí, hasta Mel Gibson, hasta La Pasión de Cristo se grabó ahí. Sí, estuvimos mirando y la lista era eterna. Toda. Sí, la que nos llamó la atención fue la de Richard Gere, porque es Richard Gere. ¿Ah? Claro, es como claro. El Rey David. Rey David. Y no solo las películas de, ¿cómo se llama? Que tienen como fondo Jerusalén, sino que además James Bond. No, y ahí se protagoniza en Matera una persecución de autos y de motos, una cosa increíble, porque además las calles, fue muy difícil hacer eso, porque claro, la piedra es muy resbaladiza y por lo tanto tuvieron que poner... No podían ir a gran velocidad en el Aston Martin como se suponía que tenía que ser la escena. Así que ahí el ingenio humano... el ingenio humano es impresionante porque le echaron literalmente bebida, o sea, azúcar. Claro. Dejaron en el fondo pegoteado. Que quedara pegote y así el auto no genial. Claro, pudiera andar así. No, genial. Bueno, pero claramente hay hay escenas que son increíbles. Lo otro que es increíble son los llamados trulli. Sí, pues eso te iba a decir. Que son muy propios de la zona. Y que muestra el ingenio humano, porque los trullis son estas casitas que parecen como de duendes, así que tienen un techo puntiagudo y que son hechas en el fondo con piedras que se van afirmando unos con otros porque no tienen cemento, ¿ya? O sea, no son de concreto, son básicamente como si uno armara un Lego, ¿ya? Pero sin encaje, o sea, y sin que encaje. Van subiendo y el peso del techo, el techo es así, afirma, y como en el concepto del arco de punto, no se caiga. No se cae. Y estas casitas... La razón detrás de por qué eso es lo mejor. Sí. Es porque efectivamente el señor de la zona va a permitir que los trabajadores se construyan estas casitas y se las construyan de este modo para poder presentarlos como asentamiento precario. Eso significa que cuando venía la inspección del Estado para cobrar los impuestos, porque había muchos habitantes, él podía hacer desarmar. Esto era para armar y desarmar. Claro. Desarmar las casas y por lo tanto no pagar impuestos. O sea, la razón de los trulli es el ingenio humano para intentar pagar menos impuestos. Sí, y ahí quedaron. Claro, y eso es lo increíble. Y además, bueno, le da un aspecto, una fisonomía maravillosa porque hasta las iglesias están... No, yo diría hay hoteles. Eso realmente es maravilloso. Pero eso habla del ingenio humano que intenta evitar, ¿ya? Que te cobren impuestos, porque no es el único caso. El caso de Ámsterdam, que las casas son flaquitas. Las casas son flaquitas porque se pagaba impuesto por metro lineal. Claro, cuando teníais de fachada. Ya, después las ventanitas Tudor, que son chiquititas, en el fondo que tienen este estaño y a veces redondita, en los vidrios, en el fondo no es un paño de vidrio completo porque el impuesto se pagaba por vidrio, pero por tamaño. Entonces, al poner puros chiquititos, no pagaban los impuestos. Sí, o sea, el problema son los impuestos. El problema son los impuestos, bueno, pero eso lleva a una creatividad genial. Genial. Bueno, y ahí, en esa zona, el año pasado, el 2023, Dolce & Gabbana hizo el desfile en el que mostró su colección y que fue extraordinario porque además todas las modelos tenían puestos unos sombreritos que eran como los techos de los trulli, ¿ya? Y no, fantástico. O sea, es súper, no sé, como de cuento, la verdad. Sí, pues y ahí hay varios pueblos que son increíbles. Las playas, pues están las playas, bueno, por supuesto que eso es Polignano del Mare, que está, digamos, cerca de Bari, pero es a las afueras, como diría un barrio, pero es extraordinario. Otsuni también, que es muy lindo, una ciudad blanca. Otranto a mí me encanta porque además es la tierra de los vampiros, ¿sabías tú? No te puedo creer. Sí. No, ¿en serio? A ver, nosotros siempre pensamos en los vampiros con Bram Stoker y Transilvania es la tierra de los vampiros. Eso te iba a decir. Ya, pero no, mucho antes de Bram Stoker, Horace Walpole, que es considerado de los primeros incluso hombres que atisba lo que va a ser el neogótico. Él se construye
una casa, la primera casa neogótica en Inglaterra que se llama Strawberry Hill. ¿Ya? Pero además él era escritor y él es el creador de lo que se denomina la novela gótica. Y la novela gótica es aquella novela que tiene, en el fondo, hay algo del pasado que afecta al presente, un secreto. ¿Ya? Y por eso generalmente hay seres paranormales, fantasmas o los que sean, que traen el secreto al presente y que hacen que eso afecte. Y él va a escribir El Castillo de Otranto, donde sitúa literalmente esta primera novela, pero este concepto de vampiro que después el doctor Polidori, que incluso escribe antes de Bram Stoker, comienzo del siglo XIX, también lo sitúa ahí. O sea, esa era la tierra de vampiros hasta que Bram Stoker... Lo de Polidori es también la... Sí, Otranto. Y Polidori es... Si no me equivoco, el que escribe... junto con Frankenstein, pero era un doctor. En la reunión era el médico. Exacto, Byron. El verano que no fue verano, Byron Shelley, Mary Shelley. Me hubiera gustado estar ahí. Sí, aunque no se portaba muy bien. No, por eso. Por eso. Byron tiene que ser espléndido. Sí. Y Shelley también, pero eran insoportables. Sí, pesado. Sí, pero igual me hubiera gustado estar ahí. Claro, pero en fin, esa era la verdadera tierra de vampiros. Así que la Puglia tiene mucho. Tiene cantidad de cosas. La comida, broma. Sí, hay tipos de... En general, la comida en Italia es buena. Pero aquí en la Puglia hay cosas que son bien características, como por ejemplo hay un tipo de pasta que tiene como forma de orejitas. Que se llama así. Sí, orecchietti, que es típico de ahí. Después existen las que le llaman como las galletitas de la abuela, que son las masitas saladas, que son como... Que se parece a un calzón roto, una cosa así. Como una cosa así, claro, y que se les pone distintas hierbas. Entonces alguna puede ser con peperoncino, la otra con eneldo, entonces tienen como saborcito. Hay unas, también como mucha comida que uno puede comer en la calle, y entonces hay como unas barritas, podríamos decir, de polenta frita. Otros, un pancito duro. Ese me tinca, que no es un nombre, es difícil el nombre. Sí, pero no es como en el fondo la típica bruschetta, no. Porque el pan de bruschetta es más blando, es como una ciabatta, este es como una duro, galletita. Es como una galleta dura grande. Y arriba se le pone tomate, ajo, aceite de oliva, albahaca. Sí, cosas buenas. Y lo que yo sí quiero probar, porque me llama la atención, fíjate, es una cosa que es como un risotto. Entre risotto y paella. Entre risotto y paella, porque tiene arroz, tiene pero papa. Tiene papa, sí. Claro, tiene algunas otras verduras y obviamente tiene chorito. No, es que el arroz con chorito es muy bueno. El arroz con chorito es muy bueno. Es que el chorito es muy bueno. Yo creo que está muy vilipendiado el chorito. Sí. Es vongole. Sí, los mejillones. Sí. Con vino. Con vino. El mariné. Los mul mariné, yo creo que es de los platos, es de mis platos favoritos. Extraordinario, sí. Pero de siempre me han encantado. Y además son tan baratos. Sí, vamos a preparar, apenas podamos. Pero hay que comprarse la ollita del mul mariné, eso nos hace falta, oye. Sí. No, pero va a estar realmente, la Puglia es un lugar, un destino bello. La costa adriática en general es realmente fantástico. Además, para todos los que están planificando o pensando en esta zona, pueden hacer la zona de la Puglia, y en Bari pueden tomarse un ferry que los lleva directamente al frente a Croacia en Dubrovnik. O sea, y ahí hacer la costa dálmata. Una amiga mía que estuvo en la charla cuando nosotros hablamos de la Puglia fue precisamente para eso, porque ella el próximo año va a hacer ese viaje. No sabe si va a partir en Croacia y va a cruzar hacia Bari, o va a hacerlo desde Bari a Dubrovnik y recorrer puras cosas lindas. Tiene que ver el aéreo, porque a veces Dubrovnik no tiene tan fácil salida. Y Split puede tener mejor. Sí. Pero así en todo caso... Cariños para la Paula Torrealba. Cariños para Paula Torrealba. Bueno, y contarles también, aprovechar de que, nosotros vamos en marzo a la Puglia, pero ese viaje está lleno, pero ya hemos lanzado el viaje siguiente, vamos al norte de Inglaterra y a Escocia, una Escocia distinta que la que hicimos el año pasado, y el norte de Inglaterra vamos a incluir una zona que se visita muy poco, que es la zona de la Cambria. La zona de la Cambria es la zona que se llama el Lake District, la zona de los lagos. Es más, los poetas Wordsworth, Coleridge son considerados los poetas laquistas porque vivían en esa zona, la tierra de Beatrix Potter. De ahí está, es la zona de Peter Rabbit. Ahí nació Peter Rabbit. Ay, nos vamos a meter con el búho en eso. No. Vamos a buscar alguna alternativa. Pero aquellos que estén interesados nos pueden contactar. Magdalena@redcultural.cl, Bárbara@redcultural.cl, y nos vemos la próxima semana. Yo no voy a estar una semana, pero va a estar la Barbarita a cargo
de los próximos programas. Así que nos vemos. Gracias, Nos vemos. Barbarita. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.